Textos fuera de contexto. Capítulo 11. Atar al enemigo. Gerson Morey. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 19. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. En nuestros días nos encontramos una y otra vez con un cristianismo que resalta las capacidades del hombre al punto de convertirlo casi en una deidad. A tal efecto, la Iglesia ha malinterpretado el hecho de que el hombre fue creado a semejanza de Dios y a partir de ahí ha enseñado que el hombre, en cierta medida, puede hacer lo que Dios hace. En ese sentido, una de las enseñanzas que está muy arraigada en los círculos cristianos es que los creyentes también podemos declarar y mandar con autoridad, así como Dios lo hace. Mejor dicho, que nuestras palabras tienen tanto poder como las palabras de Dios. Dicha autoridad, dicen, incluye un poder que los creyentes tenemos para atar al diablo y sus demonios. La justificación bíblica para esta práctica es tomada de dos textos del Evangelio de Mateo, y en ambos casos Jesús les está enseñando a sus discípulos algunos aspectos de la autoridad que la Iglesia tendría en su misión en la tierra. Atar, desatar y el Evangelio. El primer texto lo encontramos en Mateo 16, cuando Jesús les está preguntando a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Mateo capítulo 16, versículo 15. Pedro fue el único que respondió diciendo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Versículo 16. El Señor anuncia que su iglesia será fundada sobre esta declaración, y es en este contexto que le dice a Pedro que le dará las llaves del reino, y que lo que ate y desate en la tierra será atado y desatado en el cielo. La referencia inmediata de este texto aplicaba al apóstol Pedro y luego a los otros discípulos, quienes fueron los pioneros que abrieron el acceso al reino a través de la proclamación del Evangelio. Su predicación hizo posible que tanto judíos como gentiles tuvieran la oportunidad de ser parte del reino de los cielos y recibir sus bendiciones. Sin embargo, en su aplicación más amplia, esta autoridad de atar y desatar quedaba extendida a toda la iglesia en su misión evangelizadora. En el cumplimiento de la Gran Comisión, la Iglesia de Jesucristo puede asegurar las bendiciones de acceso al reino o puede advertir de juicio y condenación a los hombres, según ellos respondan. Por esta razón debemos recordar que cuando el creyente predica las buenas nuevas, puede darle seguridad de perdón de pecados a quienes se arrepienten y aún advertir de juicio a quienes rechazan el mensaje del Evangelio. Esa es la autoridad para atar y desatar que vemos en Mateo 16. Atar
desatar y la disciplina. Ahora, el otro texto que nos enseña sobre eso de atar y desatar está en Mateo 18. Y otra vez, Jesús les está enseñando a sus discípulos diciendo: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. En esta oportunidad, el tema que el Señor está discutiendo es la disciplina eclesiástica. Jesús les está recordando a los discípulos la responsabilidad que la Iglesia tiene de ejercer disciplina a quien rehúsa ser corregido en vez de buscar arrepentimiento por un acto pecaminoso. Eso lo podemos ver por sus versículos que anteceden. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos o más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el pagano y el recaudador de impuestos. Mateo 18, versículo 15 al 17. Cuando alguien ha cometido algún pecado, el deber de la iglesia es restaurarlo. Y los creyentes que ejerzan la disciplina deben procurar ganar al hermano. La meta es hacerle ver su pecado y llevarlo a buscar el perdón. Pero si en una misma instancia íntima la persona que pecó se resiste, debemos llamar a un par de testigos para concederle una nueva oportunidad. Si todavía no hay arrepentimiento, el otro peldaño de la escalera de la restauración es decirlo en público a la iglesia. Si el hermano no acepta la disciplina, la cuarta y última medida será tenerlo por gentil y publicano, o más bien, expulsarlo de la iglesia, tal como lo había demandado el apóstol Pablo a los Corintios cuando uno de sus miembros estaba en abierta desobediencia a las Escrituras, practicando un pecado sexual. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. En este contexto, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, se refiere al respaldo que el cielo otorga cuando la iglesia cumple su labor y procura la santidad entre sus miembros. Cuando ejercemos bien la autoridad para disciplinar en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. Conclusión. Pensar que tenemos la necesidad de atar y desatar al diablo es un argumento que no se ajusta al testimonio de las Escrituras en los versículos comúnmente utilizados para sostener tal idea. Lo que es más, pensar de esta manera desvía la atención de la iglesia. Los pasajes de Mateo 16 y 18 que nos hablan de atar se refiere de manera clara al evangelizar y a la disciplina que la iglesia. Los creyentes no tenemos que enfrascarnos en una batalla campal contra el diablo y sus demonios, ni tampoco atarlos en el nombre de Jesús. Por un lado, porque Satanás ya fue atado y derrotado hace 2000 años por un hombre más fuerte que él, Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 12, versículo 29. Además, porque la relativa influencia que el diablo pueda tener hoy día
siempre estará sujeta a los límites que Dios ha establecido en su soberanía. En medio de la guerra espiritual, que es real y no ignoramos, el llamado que tenemos en la Escritura es a resistir y estar firmes. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 13, y Santiago capítulo 4, versículo 7. No tenemos que atar al diablo porque toda su obra está bajo el permiso y control soberano de Dios, cuya soberanía y amor hacia nosotros debe constituirse en la base de nuestra confianza para evangelizar y para ejercer la disciplina de la Iglesia cuando sea necesario.